Hola, mi nombre es Dayana Valentina Mendoza Díaz, soy estudiante de Ingeniería Administrativa y hoy, de manera sencilla, les voy a explicar unos términos de contabilidad general y de costos. Bueno, como les decía, lo que les voy a explicar bien serían asientos contables. En específico, como dice el índice, les voy a explicar qué es el principio contable, concepto de asiento contable, ejercicios prácticos de asientos contables y un balance de prueba. Como les decía, el principio contable, o también conocido como el principio de la doble partida, es el principio de toda la contabilidad debido a que explica de manera sencilla cómo funcionan las operaciones dentro de la empresa. La explicación sencilla podemos ver, imaginarlo como una balanza. Tenemos en cuenta de que compramos algo, o sea, tenemos un dinero y vamos a comprar algo. Ese dinero está para un lado de la balanza. Cuando compramos ese algo, perdemos algo de dinero. Entonces baja. Pero se le coloca al otro lado de la balanza eso que compramos, que tendría el mismo valor que perdimos del lado inicial. En realidad no perdemos ese dinero porque no desaparece, nada más que cambió a algo diferente. Ahora, concepto de asiento contable. Un asiento contable es el registro formal que muestra las operaciones financieras de una empresa de manera cronológica. Estos registros se encuentran en el libro de diario. Un libro de diario contiene todos los asientos contables de una empresa de manera cronológica. Un asiento en sí contable es lo que vemos a este lado de la diapositiva, que está compuesto por un código, un nombre de la cuenta, un débito y un crédito, o también conocido como debe y haber. El código y el nombre de la cuenta lo podemos ver como cuenta contable asociada a la operación. ¿Cuáles son las cuentas que vamos a manejar en la operación que hicimos? O en cuestión lo que pasó o lo que sucedió financieramente. Y el movimiento es el del débito y el crédito. De qué cuenta salió y a qué cuenta entró, también se puede explicar de esta manera. En este ejemplo que vemos acá, nos dice el código 6361 corresponde a la cuenta de energía. Dice que debitó 100,000 pesos. Y también nos dicen que la cuenta de caja, la 110505, como les decía, el principio contable, o también conocido como el principio de la doble partida, es el principio de toda la contabilidad debido a que explica de manera sencilla cómo funcionan las operaciones dentro de la empresa. La explicación sencilla podemos ver, imaginarlo como una balanza. Tenemos en cuenta de que compramos algo, o sea, tenemos un dinero y vamos a comprar algo. Ese dinero está para un lado de la balanza. Cuando compramos ese algo, perdemos algo de dinero. Entonces baja. Pero se le coloca al otro lado de la balanza eso que compramos, que tendría el mismo valor que perdimos del lado inicial. En realidad no perdemos ese dinero porque no desaparece, nada más que cambió a algo diferente. Ahora, concepto de asiento contable. Un asiento contable es el registro formal que muestra las operaciones financieras de una empresa de manera cronológica. Estos registros se encuentran en el libro de diario. Un libro de diario contiene todos los asientos contables de una empresa de manera cronológica. Un asiento en sí contable es lo que vemos a este lado de la diapositiva, que está compuesto por un código, un nombre de la cuenta, un débito y un crédito, o también conocido como debe y haber. El código y el nombre de la cuenta lo podemos ver como cuenta contable asociada a la operación. ¿Cuáles son las cuentas que vamos a manejar en la operación que hicimos? O en cuestión lo que pasó o lo que sucedió financieramente. Y el movimiento es el del débito y el crédito. De qué cuenta salió y a qué cuenta entró, también se puede explicar. Crédito o, 100,000 pesos. Esto nos dice es que pagamos la cuestión de 100,000 pesos por energía. Entonces, como ya pagamos eso, se debita energía, pero para pagarlo tuvimos que haber sacado ese dinero de la caja de la empresa. Entonces, por eso dice que se acreditó o salió 100,000 pesos. Para los ejercicios prácticos, es mejor realizarlos en un software como Excel o parecidos. Entonces, tengo 21 ejemplos de asientos contables que les voy a mostrar en un Excel. Bueno, acá ya están hechos todos los asientos. Voy a explicarles detalladamente qué y por qué se hizo en cada asiento el manejo que se le dio al débito y al crédito. El primero nos decía la constitución de la empresa. Nos decía que una persona dio 10 millones en efectivo y otra persona dio 5 millones. Esos, como son lo mismo, son efectivo, lo sumamos y lo agregamos al débito de la caja. Entró acá 15 millones de pesos. La segunda persona, a la vez, dio un terreno por 5 millones. Entonces se abre la caja de terreno con este código que es pertinente a ella según el PUB y 5 millones. Todo esto, al ser la constitución de la empresa, entra al patrimonio, que es esta cuenta de acá, o también conocido como capital social. Eso sería el débito y el crédito tienen que ser lo mismo. Tú no puedes mover 5 millones a un lado si fuera la cuenta nada más de 5 millones y después aparecerle 20. En este caso es 20, por lo que les decía de que se suma todo lo débito. Sería los 15 millones de apertura de caja y los 5 millones del terreno. Todo esto constituye el patrimonio de la empresa, que serían 20 millones de pesos. El segundo nos dice, consigna en pago en comercio 15 millones de pesos. Entonces, entra a la cuenta de banco los 15 millones de pesos y sacamos de caja, como ya lo hemos creado antes, esos 15 millones de pesos. El tercero nos dice, compra mercancía al contado por 2 millones y paga con cheque. Entonces, entra a inventario esa mercancía y sale de banco porque lo pagamos con cheque. El cuarto nos indica compra de mercancía a crédito por 3 millones. Entonces, no movemos otra vez inventario, pero como esto no lo pagamos de una, se lo quedamos debiendo. Esto es una cuenta de pasivos, entonces quedamos debiendo esos 3 millones de pesos.
Bueno, el 5 dice, compra mercancías por 3.800.000, paga la mitad, o sea, el 50% con cheque y el resto a 60 días. Entonces, entra las mercancías, por eso el débito, los 3.800.000, pagamos la mitad de 3.800.000 es 1.900.000, sale del banco y quedamos debiendo la otra mitad, o sea, es un pasivo y sería la cuenta de proveedores por 1.900.000. Como nos damos cuenta acá, esto más esto da 3.800.000 y estos son 3.800.000. Por eso, la doble partida se mueve lo mismo en dos cuentas. Dos cuentas, o mejor dicho, se mueve lo mismo el débito y el haber debe ser igual. Ahora, el 7 dice, el 6 que diga, vende mercancías al contado por 9 millones y los consigna en la cuenta bancaria. Entonces, salió del inventario porque lo vendimos 9 millones y entra al banco los 9 millones. El séptimo dice, vende mercancías por 4.400.000 pesos y pagan 400 en cheque y el saldo a 30 días. Esto nos indica es que nos pagaron de una a los 400. Esa es la primera, banco. El cliente nos quedó debiendo. Es un dinero que todavía no tenemos, pero vamos a tener. Entonces, son los 4 millones. Y todo esto es porque salió 4.400.000 de inventario, de mercancías. El 8 nos dice, compra a crédito un escáner por 420.000 para uso de la empresa. Entonces se mueve la cuenta de equipo de computación, que es a la que entra, y sale del banco lo que pagamos, que son ese mismo monto de dinero. Bueno, acá ya están hechos todos los asientos. Voy a explicarles detalladamente qué y por qué se hizo en cada asiento el manejo que se le dio al débito y al crédito. El primero nos decía pues, la constitución de la empresa. Nos decía que una persona dio 10 millones en efectivo y otra persona dio 5 millones. Esos, como son lo mismo, son efectivos, lo sumamos y lo agregamos al débito de la caja. Entró a caja 15 millones de pesos. La segunda persona, a la vez, dio un terreno por 5 millones. Entonces se abre la caja de terreno con este código que es pertinente a ella según el PUB y 5 millones. Todo esto, al ser la constitución de la empresa, entra al patrimonio, que es esta cuenta de acá, o también conocido como capital social. Eso sería el débito y el crédito tienen que ser lo mismo. Tú no puedes mover 5 millones a un lado, si fuera la cuenta nada más de 5 millones, y después aparecerle 20. En este caso es 20, por lo que les decía de que se suman todo lo débito. Serían los 15 millones de apertura de caja y los 5 millones del terreno. Todo esto constituye el patrimonio de la empresa, que serían 20 millones de pesos. El segundo nos dice, consigna en Pago en Comercio 15 millones de pesos. Entonces, entra a la cuenta de banco los 15 millones de pesos y sacamos de caja, como ya lo hemos creado antes, esos 15 millones de pesos. El tercero, ahora, el 9 nos dice, compra a crédito un computador por 3.400.000. Entonces entra a la cuenta de computación y comunicación el valor de 3.400.000 y sale de banco. El décimo dice préstamo a un empleado. Entrega el cheque por 750.000 pesos. Entonces, el préstamo a él entra como cuentas por cobrar. Y como se dio fue por cheque, salió de bancos. El 11 dice, obtiene préstamo en vivienda por 8.900.000 consignado en Bancomercio. Entonces se mueve la cuenta de bancos, que es a la que este banco, esa cuenta es la propia, la de nosotros, y Bancos Nacionales es de la cual nos prestó los 8.900.000. El 12 nos dice, un cliente abona 2 millones a su deuda. En el anterior ejercicio, en uno de los anteriores, nos dice que el cliente nos había quedado debiendo. Ahora, ese cliente nos abonó esa deuda, 2 millones. Entonces entra a bancos y se le resta a la deuda que tenía él con nosotros. El 13 nos dice, abono préstamo de vivienda con cheque de 2.300.000. Nosotros le debíamos, acá en el 11 nos damos cuenta, pues sacamos un préstamo. A ese préstamo, a esa deuda que teníamos, le vamos a abonar 2.300.000. Sale de nuestra cuenta de bancos 2.300.000 y pasa al abono de esa deuda. El 14 nos dice que pagó con cheque una deuda a los proveedores. Entonces ahí mostramos las cuentas. Ahí se abona a deudores, sale de bancos. El 15 dice que se abonó con cheque de 800 a deuda del computador. Debíamos lo del computador. Entonces ahora hagamos al proveedor a quien le compramos el computador 800 y sale de bancos. El 16, pago de servicios de energía con cheque por 300. Energía se maneja como un servicio público, entonces este es el código para servicios públicos. Se abona esos 300 y sale de bancos. Ahora, el 17 dice, recibe 800.000 como anticipo para alquiler de un computador. Entonces ahí recibimos, entra a bancos 800.000 y a arriendo de computación salen 800.000. El 18 nos dice, recibe 560.000 por arriendo de bodega. Entonces se maneja bancos, entra 560 y de lo de arriendos ya se mueve 560 también, pero en el crédito. El 19 nos dice, obtiene préstamo Bancolombia por 8 millones, pero se le hace el descuento de 480 por intereses anticipados. Acá la suma de esto nos da los 8 millones que nos prestaron, pero ya la deuda la que vamos a tener por intereses anticipados ya fue cobrada, entonces sigue siendo los 8 millones. El 20 nos dice, se acumula gasto de servicios públicos, pendientes de pago, entonces se mueven gastos, servicios públicos. Ese es el que baja y se cancela, se mueve de servicios públicos. El último nos dice, paga seguro contra incendios de mercancías por un año anticipado. Entonces entra a seguros y fianzas y sale de bancos. Esos serían los ejercicios contables. Como ya les había contado al inicio del video, lo último que les iba a mostrar es el balance de prueba, teniendo en cuenta los ejercicios que hicimos anteriormente. En los ejercicios anteriores, en los asientos contables anteriores, se hicieron un total de 46 movimientos de cuentas.
Si gustan, podrían volver y ver que caja tuvo un movimiento crédito y un movimiento débito. Para hacer estas cuentas se toma estos como valores positivos y estos como valores negativos. Entonces, a 15 millones le restamos 15 millones, nos da 0, y así hacemos con todo lo que nos dé de las otras cuentas. Esto como era una solo se movió un débito y un crédito, son estos valores tal cual. Por decir, en bancos, si tuvimos más movimientos, tuvimos 8 movimientos débito y 10 movimientos crédito. Entonces, todos los movimientos que tengamos en el débito los sumamos y los acomodamos en esta casilla, y todos los movimientos débito, crédito, los sumamos y los acomodamos en esta casilla. Y ahí sí, con los resultados totales que nos dan los débitos y los créditos, a 44 millones 180.000 le restamos 17.970.000, y esto nos daría un valor de 26.210.000. Y así haríamos con todos. Vamos buscando cada cuenta, cuántos movimientos hubo y de qué lado fue cada movimiento. Sumamos todos los débitos, luego sumamos todos los créditos y hacemos la respectiva suma, teniendo en cuenta pues que estos son negativos y estos serían positivos. Esta nos da a 4 millones, les quitamos 2 millones, nos da 2 millones. En arriendo nada más tuvimos un movimiento crédito, por lo tanto nos queda el valor del crédito, pero negativo. Y así con el resto de cuentas, con cuentas por cobrar, inventarios, y se hacen las respectivas análisis. Por eso es que se recomienda hacer estos asientos contables y el balance de prueba en software para números. Sabemos que el balance de prueba o que los asientos estuvieron bien cuando al hacer el balance de prueba, después de hacer todos estos movimientos, sumamos el lado de los débitos y sumamos todos los movimientos créditos y nos dan el mismo valor. Lo que significa que al hacer el saldo final, nos da un saldo final de 0. Eso sería todo. Muchas gracias.